Seguimos con más de este programa especial, quinto aniversario de 10, y como lo habíamos adelantado, junto a Oscar Castro, bueno, invitado de lujo, el profesor Diego Martín Vázquez, entrenador de la Selección Nacional de Honduras. Profe, gracias por acompañarnos y permitir con nosotros celebrar nuestro quinto aniversario. Bueno, ¿qué tal? Felicidades por el quinto aniversario y bueno, acá contento por hablar de fútbol, un poco de todo. Oscar. ¿Qué tal, profe? Un gusto tenerlo acá. Definitivamente que deseándole todo lo mejor para este año nuevo, porque que le vaya bien a usted significa que le vaya bien a la selección y que todos los aficionados estemos contentos. Por favor. Bueno, gracias. Esperemos que sí, es el deseo de todos y sí, siempre necesitamos que todas las mentes estén positivas y creer, que es lo que vimos en el último mundial y bueno. Como decís, somos todo Honduras, entonces hay que creer y bueno, no hay que subirse al tren y no tirarle piedras de afuera, porque al final es el beneficio de todo el fútbol, ¿no? Sí, y para reflexionar, ya que estamos comenzando este año, pues el 2022 no fue el mejor, no inició de la mejor manera, ¿no? Para la Selección Nacional de Honduras, pero creo que terminó con otras sensaciones con la Nation League, una versión diferente de la Honduras que termina en esa eliminatoria, pero no termina de ajustar porque lo vemos en el ranking FIFA. Ahora mismo, ¿qué está haciendo Diego Vázquez? ¿Cómo está la planificación? ¿Cómo está todo el panorama del 2023 para la H, donde hay Nation League, hay amistosos y también Copa Oro, profe? Sí, bueno, sí, viene bastante cargado. Bueno, ahora tenemos un par de microciclos en febrero. Vamos a hacer del 6 al 8 y del 20 al 22. Y después, bueno, viene la fecha FIFA de marzo, que es del 20 al 30, por ahí 28, 29. Y bueno, eso es lo inmediato, que resta, bueno, terminar de clasificar a la Copa de Oro, que estamos cerca, pero bueno, todavía falta un poquito. Y bueno, y por qué no también ilusionarse con clasificar al Final Four, ¿no? Primero asegurar el cupo en la Copa de Oro y después el otro paso. 2 segundos, perdón, Oscar, antes para repreguntar sobre ese tema. Uno, ¿hay algún partido amistoso confirmado antes del oficial por la Nation League ante la selección de Canadá? Y lo segundo, si está confirmado el estadio o dónde jugaría Canadá ese partido. Sí, ninguna de las dos. Sí, hay posibilidades de un amistoso el 24 y Canadá todavía no da la sede. Entiendo que tienen hasta el 28, que se mandó cartas, se está trabajando en el tema para que lo más rápido posible den la sede, porque en base a eso tenés que trabajar, porque obviamente que Canadá y Estados Unidos es grande, clima, todos esos detalles, pero bueno, estamos trabajando en eso. ¿Ese 24 sería con una selección centroamericana? Tampoco sé, esperamos, hay varios posibles, pero no me gusta decir algo que después no se confirme. Hasta que no esté confirmado no lo vamos a saber. Profe, pues viendo el próximo rival el 28 de marzo, Canadá, me imagino que estuvieron viendo los partidos de Canadá en el Mundial, claro. Un equipo muy dinámico, que lastimosamente no logró puntuar en el Mundial, pero igual es un rival peligroso. ¿Qué tiene que hacer Honduras para poder lograr esa victoria, pensando en grande, digamos, pensando en la posibilidad de pasar al Final Four? ¿Qué debería de hacer Honduras en ese partido tan importante contra Canadá? Bueno, sí, no cambió mucho, no varió mucho del partido que lo enfrentamos aquí en San Pedro. Prácticamente jugaron los mismos, con el mismo sistema, 3-4-3, salvo cambió al final un poco cuando no le fue bien. Creo que fue el primer partido. ¿Con quién cambió? ¿Con Bélgica? No, después decime, con Marruecos. Con Marruecos me parece que cambió un poquito porque quizá no venía tan bien, cambió sistema y eso, pero en general no creo que cambie mucho porque le ha ido bien con ese estilo de juego. Quizá haya un cambio generacional del capitán, de algunos jugadores o arqueros, quizá, ojo, no sé lo que tiene en la cabeza el técnico, puede ser, pensando en el próximo Mundial, que de hecho ya están clasificados por ser sede, ¿no? Entonces quizá pueda haber eso, pero la verdad que hay muy poca información. Post mundial no han hecho nada. Sí, el otro día me hacía la pregunta varios periodistas en Estados Unidos y justo me preguntaba sobre eso, el Final Four. Honduras ya clasificó en la primera edición, fue tercero en aquella tanda de penales que le termina en Denver ganando la selección de Costa Rica, y me preguntaba, hoy, de la mano de Diego Vázquez, Honduras está obligado a clasificar a ese Final Four. Por ahora les digo, es líder de grupo, estará frente a una selección canadiense que a mí en lo particular tenía más esperanzas en Canadá que Costa Rica en el Mundial, y conocemos la historia porque terminó
terminó siendo quizás la peor selección de la CONCACAF, siendo líder. Esa decadencia o esa obligación de Honduras, ¿cómo la toma iniciando este 2023? Bueno, tenés que tener en cuenta también de dónde venimos, tenés que tener en cuenta la selección que agarramos, tenemos 6 meses, tenemos muy poco tiempo, porque si bien 6 meses puede ser un tiempo prudencial en un equipo, pero una selección es mínimo por el tiempo que tenés a los jugadores y por los partidos que hemos jugado. Entonces, como digo siempre, teníamos una selección de un año con principio de año complicado, que fue octavo, y siempre he dicho lo mismo, un enfermo tiene que empezar de a poquito, pararte en la cama, sentarte y después empezar a correr. Entonces yo creo que esos pasitos los vamos dando y bueno, vamos para adelante. Pero ya exigir, como decía, obligación, no me parece. Tenemos que ser realistas. Yo en este tema particular veía mucho lo que pasó en el Mundial y veía muchos periodistas mexicanos exigiéndole que le ganara a Argentina. Y te pones a ver internacionalmente, te pones a ver qué jugadores tiene México en las ligas top. No. El Chucky Lozano en el Nápoles, uno solo contra 30, 26. Jiménez, que puede ser. Bueno, Jiménez en Inglaterra, exacto. Bueno, 2. ¿Quién más? Sí, de ahí jugadores domésticos. No te sobra lo de la mano y menos. Y le exigían que le ganara a Argentina. Entonces, fuera de la realidad tampoco, porque ahí es donde no colaboramos. Entonces, ese tema era muy marcado y a mí me llamaba mucho la atención esa exigencia desmedida. Entonces, eso tampoco, porque terminamos mal informando a la gente y después hay frustraciones, tenemos que saber dónde estamos parados para empezar a crecer. Entonces, pero ni los extremos, ¿no? Porque la gente con la Nation League, no sé si te pasaba, Oscar, decía, es espejismo. O sea, hoy Honduras es líder de su grupo en la Nation League, pero ese es espejismo. Totalmente, comparto totalmente. Le ganamos a Guatemala después de 11 años. Lo bueno hay que resaltarlo también. Bueno, me pueden decir no se jugó bien, ¿qué querés? Antes ni ganaba, ni jugaba bien, ni nada. Ahora ganamos, siempre hay un pero. Entonces, hay que, a la gente, yo entiendo también el trabajo de ustedes, pero lo bueno hay que resaltarlo. Pero a mí no me parece que fue espejismo lo de la Nation League. A mí me parece que fue un trabajo bien organizado. Le empatamos a Arabia Saudita, después le ganó a Argentina. Si bien no se pasó el partido con uno menos, 50 minutos, perdimos con Qatar con un autogol, fue un partido que no merecimos perder, quedamos con uno más al final, tuvimos varias situaciones de gol, porque el partido no se vio, con una selección sin jugadores de Olimpia y sin legionarios. ¿Sí? Entonces, hay un paso, se está creciendo, pero bueno, necesitamos tiempo y creer, más que todo lo que decís, creer y bueno, y tampoco exigencias desmedidas, porque eso el jugador se transmite, el jugador lo siente, entonces eso. Ahora, profe, una consulta, y haciendo una evaluación, como dice usted, ¿de dónde venimos? Fuimos octavos en la octagonal final. Sí. ¿Usted cree que eso es la realidad? Con un gol. ¿Usted cree que eso era la realidad del fútbol hondureño en ese momento o un accidente futbolístico? Eso uno. Y lo segundo es, pensando en Copa de Oro y haciendo esa evaluación, ¿qué se puede esperar de la selección nacional para este torneo? Bueno, la realidad te dicta lo que estaba. Octavo con un gol, ¿y cuántos puntos hizo? 4 puntos, cuando toda la selección nadie la quería agarrar, era un fierro caliente, todos hablaban que nos iban a golear, que esto, y bueno, le ganamos a Curazao en Curazao. Después el partido que perdimos acá no se cuenta porque las condiciones, tuvimos 2 noches durmiendo en el piso en el aeropuerto, llegamos 1 hora antes del partido, ¿no? Y demasiado el esfuerzo que hicieron los jugadores de presentar, se dio 2 horas antes, 2 horas antes de ir al estadio olímpico. Y si vos decís, llegaste 2 horas, si venís de Miami, dormiste bien, dormir 2 días en el piso en los aeropuertos, estando 12 horas en el aeropuerto, las piernas literalmente no sé, no es culpa de nadie porque hubo 2 aviones de América que se averiaron, que es algo que, una fatalidad, no es ni una casualidad, una fatalidad, porque generalmente no pasa, pero bueno, nos pasó y fueron condiciones extremas que bueno, que eso después nadie se acuerda, porque todos ven el partido, ahora todos y te cuentan perdiste contra Curazao. Nosotros pedimos no jugar, pero no se podía, porque Curazao iba a pedir los puntos, porque ellos ya estaban acá, y bueno, era todo un enredo que era bastante complejo. Entonces ese partido no lo puedes contar. Después perdimos con Argentina, ok. ¿Vos viste el partido de Argentina-Polonia?
Fue calcado el partido de Honduras-Argentina, nada más que Chesney atajó el penal. Atajó el penal. Fue el mismo partido y lo veo con el que sea. La diferencia quizá la marca personal de Messi, pero después Polonia en su campo y Argentina manejando la pelota y teniendo muchas situaciones de gol. Y Polonia pasó a la siguiente ronda del Mundial. Entonces todo es muy subjetivo, como decís, tampoco estamos allá en el fondo, ni tampoco por eso podemos decir. Hay que tener equilibrio en todo y estar bien parado y tratar de crecer. Sobre eso, sobre el equilibrio, y a mí en lo particular es algo que siempre he dicho, el nivel de una selección depende muchísimo del nivel individual, no solo de los futbolistas legionarios, sino de los locales. Viene un nuevo torneo, el Clausura del fútbol hondureño. Kevin López regresa al territorio nacional. Hay una exportación importante de un Edwin Rodríguez que, aunque no está jugando en Grecia, está en Grecia. El caso de Michael Chirinos, que también ha tenido la posibilidad y se ha ganado ese puesto de titular. Luis Palma, Rivas. Hay una generación y una camada joven bastante buena de futbolistas que están en el extranjero. ¿Qué tanto va a significar eso para la selección nacional? Sí, siempre es importante todo, hay que tener un mix, hacer un equilibrio con los locales, que intenten mejorar el rendimiento, los que son tomados en cuenta y los que no también, para ganárselo, y bueno, y los legionarios tratar de jugar, de ser constantes en sus equipos, de cuando vienen tener ese compromiso y ser importantes para la selección, que lo han tenido, por lo menos en el tiempo que hemos estado nosotros, los chicos que hemos llamado han tenido el compromiso, la verdad que ninguna queja, al contrario, agradecimiento. Y bueno, seguir por ese camino, ese es el camino que nos va a llevar a seguir creciendo, pero paso a paso, sin desmedida, tanto como cuando le ganamos a Canadá, era lo máximo, la efervescencia máxima, y después estamos allá abajo, perdimos con Curazao y estamos allá abajo. Hay que tener un equilibrio en todo y esa es la manera, y eso, creer, tener fe, tener buena energía, entre todos. ¿Ha hablado con Edwin Rodríguez? Perdón, Oscar, ¿ha hablado con él? Hablé con él antes de la gira, que lo quisimos llevar allá porque estábamos en Europa, pero bueno, justo iba al banco el próximo partido y tenía posibilidad de entrar, entonces obviamente... Digo, por lo que él ha pedido, por lo que él ha pedido regresar a... del último tema no, del último tema que no sé, no lo sé porque es solo es algo periodístico, seguramente ya vamos a hablar y ver cuál es la realidad, pero en eso, más que nosotros podamos tener una sugerencia, pasa mucho por la autonomía del jugador. Claro, ¿Usted necesita o el seleccionador nacional necesita que el jugador esté teniendo ritmo? Que esté jugando, pero que esté en Europa también es importante, lo acaba de decir, que esté en Grecia, ahí se genera una disyuntiva, querés que esté en Grecia y sea titular o no, entonces ahí, si no, nunca nada nos viene bien. Si está en Grecia y no juega, queremos que esté acá. Y si está acá, queremos que salga. Entonces, nada, no pegamos ninguna. Entonces, en eso tenemos que tener lo que acabo de decir. Tenemos que ser equilibrados. Y en eso el jugador es una persona mayor, grande, son adultos, profesionales. Entonces, esperemos que él tome la mejor decisión. Pero seguramente ya vamos a hablar. Profe, y hablando sobre esa base de jugadores, hemos visto que en el plano internacional se está destacando muchos jóvenes desde muy temprana edad, 18, 19 años, en la selección de Inglaterra, la selección de España. ¿Cómo está haciendo el trabajo de comunicación con los técnicos de la sub-17, sub-20 que va ahorita al Mundial? ¿Hay valores que ya le llamó la atención a Diego Vázquez como para el próximo proceso mundialista? Para que nos pueda comentar un poco sobre eso. Sí, bueno, también ahí hay que informar y no desinformar. Con Luis estamos en el curso de licencia pro de FIFA, que ahora estamos permanente, hemos jugado amistosos, estamos en permanente contacto, pero yo te pregunto, ¿dijiste otros países? ¿Qué países dijiste? No, digamos, por ejemplo, España, Inglaterra, que tienen... No podés comparar un fútbol profesional de España e Inglaterra. Acá, vos decime, de la 20 que va al Mundial, ¿qué jugador es profesional y está consolidado en su club? No, de acuerdo. O sea, por eso le preguntaba si había algún elemento que destacaba, porque aparte de eso... está bien, pero yo quiero que me digas, ¿cuál? Decime, pero a tu criterio, vos tenés 20, vos me preguntaste, dijiste, copiemos España, copiemos esto... No hay ninguno. En ningún momento dije nada. En ningún momento dije copiemos España e Inglaterra. Solo dije. ¿Cómo dijiste? Sí. Mirando estos países. No, claro, porque hay elementos. ¿No quisiste decir eso? No. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que es muy difícil replicar eso. Porque aparte, digamos, por ejemplo, no se le ha dado importancia al torneo de reserva.
que normalmente pero no pasa por la importancia, Oscar. Pasa, yo te digo, la sub-20 va al Mundial. Entonces, decime qué jugador de la 20 está consolidado en la Liga Nacional, que es un profesional y que se destaque. Correcto. Entonces, esa es la realidad de nuestro fútbol. Entonces, no pues son chicos que tienen futuro. Nosotros al microciclo llamamos a 5 que tienen futuro, pueden crecer, pero hay que llevarlos a poco. Hoy esa es nuestra realidad. Pregúntame por qué. Bueno, lo que acaba de decir, pues no se le da la reserva por nuestras ligas menores, pero eso tiene, desde que dirijo 10 años, hace 10 años que empecé a dirigir y cuando llegué dije lo que estoy diciendo ahora, pasaron 10 años. Entonces, bueno, hay detalles que tenemos que ser realistas. A estos chicos, más bien, con las condiciones que les damos, demasiado hacen, que no tienen cancha, no tienen liga, no tienen esto, van al Mundial, hacen lo mejor y ahí estamos. Y nuestros jugadores también, es lo que te acabo de decir, cuando les exigimos en forma desmedida a lo que les damos. Entonces tenemos que ser conscientes de las condiciones, lo que les damos, lo que tenemos y a partir de ahí exigirle, pero no ver latitudes que no tienen nada que ver con nosotros y esa es nuestra realidad. Ni siquiera, yo creo que en el trabajo de ligas menores, ni siquiera te puedes comparar con Costa Rica, porque tienen años trabajando mejor, esa es nuestra realidad. Pero algo que sí puedo comparar y con conocimiento es lo que está haciendo en Centroamérica, por ejemplo, Cristian Sen con Panamá. Me gusta mucho ese proceso que viene, o por lo menos ese plan de trabajo que viene desde la Prepa Pop, ¿Y cuántos años tiene de estar? 6 años. Sí, no, pero digo, me destaca por la cohesión que hay donde... que la cohesión con las ligas menores. Sí. Estamos intentando... Justamente eso era estamos intentando, estamos con Luis y le estamos dando un seguimiento. Que por una relación que usted tiene, pues ha estado toda la vida aquí en el territorio hondureño, por esa afinidad o realmente hay un plan de trabajo donde sea el seleccionador nacional. Seguro, tenemos un plan, pero es bueno que tengan autonomía. Luis tiene autonomía, clasificó al Mundial. Hay detalles que no se le puede ir a exigir, no, convocó a este jugador. Nosotros podemos hablar, podemos sugerir, pero hay un cuerpo técnico trabajando que clasificó al Mundial, entonces respetamos eso. Lo ideal sería lo que vos decís, la cohesión, que tiene que empezar desde todas las ligas menores, desde todo nuestro fútbol, y ir creciendo paulatinamente. Eso, lo que acaba de decir, es lo ideal. Esperemos, apuntemos, llegar a eso, pero estamos empezando. Acordate que dije. yo le el trabajo. No, para nosotros, para mí no es trabajo, es un placer. Yo lo sé. Para nosotros es un placer y lo disfrutamos, pero las cosas se van dando paulatinamente. Por eso, ¿en eso hay un avance por ahora? En ese trabajo, en esa línea creo que sí. Bueno, va al Mundial, que otras veces ha ido al Mundial, ya llamamos 5 chicos que nos parecen, ahora hemos estado con Luis hablando, seguramente este microciclo voy a volver a llamar a otros chicos y así los vamos llevando conjuntamente con la 20. Sí, el tiempo de televisión es súper corto, pudiéramos estar horas hablando porque hablamos mucho siempre de fútbol con el profe Diego Vázquez. Claro. Hacía un análisis y una valoración, y no sé si te parece, Oscar, igual, profe, que quizás esta selección de Honduras va a ser, no quiero decir con falta de experiencia, quiero decir una de las selecciones más jóvenes en cuanto a edad, pero con futbolistas de mucha experiencia que pueden aportarle, sea Nation League, Copa Oro, un proceso eliminatorio, todos estos elementos con una media bastante joven, esta Honduras de Diego Vázquez. Sí, la media eran 26 años, hemos llamado jugadores prácticamente todos jóvenes, los más grandes quizá puede haber sido Omar Elvir, Castellano, que todavía están muy bien, están jóvenes, entonces tienen para crecer, entonces en eso estamos bastante bien porque los jugadores que hemos llamado tienen margen para seguir evolucionando, entonces es importante toda esa continuidad y ese seguimiento. ¿Eso ha sido bueno para ustedes? ¿El qué? El tener tanto joven, tanto futbolista, digamos. Ha sido positivo, seguro. Siempre hay que tener un mix entre experiencia. Quizá no es exactamente lo que vemos rendimiento, pues tampoco descarto jugadores que estén grandes porque tenga el pasaporte, porque tenga una edad. Si está bien en su momento y creemos que nos sirve, el fútbol, como decimos, no tiene edad, pero es importante que muchos sean jóvenes, obviamente. Y cuando digo Diego Vázquez me sonreía porque recordaba la historia de Paco Martínez. De Paco. Que ahí no importaba, no era el pasaporte, la liga.
Ahí la liga, exacto. O sea, no importó la liga. Siempre hay algo, siempre hay algo. Ahí tenemos un claro ejemplo, criticaron sin verlo jugar, criticaron. Yo lo fui a ver, vi la final de Pumas con Roma, fue figura, lo llevé un microciclo, después lo contrató Maratón y él ha tenido buena evolución, sí. Ya es mérito de él, fue figura en un clásico, pero no era un jugador que desentonaba. Entonces acá en nuestro medio tenemos 10 equipos y cuando llamamos a uno de segunda o de tercera, ya no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Si se quiere decir, la cantidad de jugadores no es mucha con 10 equipos, entonces tenemos que abrir un poquito. Lo que pasa es que la gente se confunde cuando vos decís, y lo llamé un microciclo, vos decís, llamó a Paco y este va a ser solución, va a venir a hacer Messi y va a hacer 20 goles. Eso hace ver la gente, tampoco eso, ahí cuando hablamos al principio de la entrevista que somos desmedidos. Entonces, pero el jugador fue, no desentonó, demostró que está para jugar, entonces qué bueno por él, es una alegría. ¿Veremos otro Paco? Y esperemos que siga creciendo. Puede ser, fui a ver Meluca Parridas, vi varios partidos de segunda, después vi el que juega en Cantarrana, contra Juticalpa, se me va el nombre, el equipo de segunda que juega en Cantarrana, que es de campamento, el Arsenal contra Juticalpa, y ahí estamos viendo, justamente el chico que contrató UPN, lo vi, ahí hizo un gol. ¿Cómo se llama el chico de segunda? Se me escapó el nombre ahora. Lo acaba de contratar, me dijo el profesor, se me va el nombre. Bueno, le dicen Caguama, así ya me sé la historia. Eso es el fútbol. La historia sí me deja. Bueno, lo tenemos que decir. Bueno, también lo vi en ese partido, entonces tratamos de abarcar todo para estar, ese es nuestro trabajo. Y muchas veces dicen, muchas veces dicen que no lo veo, muchas veces no nos sacan, estoy en la cancha y no me sacan. Pero no te voy a decir, Jenny, sacame una foto. Jenny. Y la gente, pero si quieren eso, claro, imagínate si cada vez que veo un partido tengo que estar diciendo, sacame foto, acá estoy. No es mi estilo, ni nunca me ha gustado ser así, entonces no. Siempre van a hablar y ver y un montón de cosas. Pero profe, bueno. Usted estaba haciendo la analogía que me parecía bien de un paciente no en recuperación, y yo creo de que han habido ciertos aspectos del inicio de su proceso que dan a pensar que nos estamos recuperando, porque como bien decía, solo habíamos perdido un partido amistoso con Curazao en digamos que un contexto desfavorable. Para usted, futbolísticamente hablando, ¿cuándo Honduras estaría 100% recuperado? O sea, ¿qué quiere ver usted en la selección nacional dentro del terreno de juego para decir el paciente está recuperado? No, es paulatino. ¿Qué quiero ver? Que manejemos bien el sistema, que seamos ordenados defensivamente, que no nos hagan goles en los últimos minutos. Eso con Canadá lo superamos, nos hicieron un montón de goles en los últimos minutos, con Canadá nos hicieron el 2-1 y a todo el mundo le agarró un pánico terrible y los jugadores sacaron esa fortaleza mental, esa fuerza para que no te hicieran el otro gol. Entonces, bueno, hay un montón de síntomas que se ven que estamos recuperados, que vamos recuperándonos, quiero decir. El partido con Arabia Saudita, con uno menos, le empatamos a Arabia Saudita, que después le ganó a Argentina, que no es un equipo menor, con un técnico que venía de un mundial, venía a dirigir mundiales, que bueno, ahora también creo que está en el panorama de Bélgica, si no es así, si no me equivoco, con mucho tiempo de trabajo, Qatar con un montón de tiempo de trabajo, en el Mundial no presentó, yo creo que jugó mejor contra nosotros que los partidos que jugó el Mundial, y Copa Oro también, y no fue un partido, fue un partido muy parejo, esos partidos, vuelvo a repetir, con nosotros con condiciones sin los de Olimpia y sin los legionarios. Entonces son todos síntomas que vamos mejorando, pero de a poco. Sí, lástima que como decía en televisión el tiempo es corto. Agradecemos al profe Diego Vázquez por habernos acompañado este día en nuestro 5º aniversario. Yo se los digo, mis sensaciones en arranque de año para la selección nacional son mejores que las que tenía arrancando el 2022, porque es que fue un amargo trago el cierre y el inicio pues no era lo mejor, y finalmente la historia terminó dándonos esa razón. Terminamos mejor el 2022 y yo creo que ahora este 2023
esta Honduras está para levantar la mano y ser protagonista, y no porque está aquí Diego Vázquez, sino por la camada de futbolistas que tenemos, y creo que se están haciendo trabajos importantes, y esos pininos a la larga pues sí suman en procesos como este eliminatorio. Así que nada, no solo será entrenador de la Copa Oro, porque muchos preguntaban si Diego Vázquez iba a ser el entrenador de la eliminatoria, ya se está preparando para el 2026 también, ¿no? Totalmente, vamos hasta el Mundial, vamos a seguir firme, y bueno, ese es el objetivo final que tenemos, pero como todo, pasito a pasito, como lo he dicho siempre, como lo dije en el club que estaba en Motagua cuando estuve todo el tiempo que estuve, ahora paso a paso, partido a partido, pero obviamente con un objetivo claro y bien definido. Eso es lo que queremos, y bueno, esperemos que todos se suban y tiren buena onda. No, lo mejor para usted, profe, definitivamente, como le decía al inicio de la entrevista, si le va bien a usted, le va bien a la selección, y todos vamos a estar contentos, así de que esperemos de que el proceso sea hasta el 2026, porque lo necesita la selección, constancia. Bueno, seguro, también gracias, y bueno, esperemos seguir por ese camino y seguir creciendo. Ya sabe que esta es su casa, por supuesto, las puertas abiertas siempre aquí en 10 Televisión. Gracias. Hacemos una nueva pausa comercial, regresamos con más, sí, porque estamos en las vísperas de nuestro 5º aniversario, hoy con trivias, premios y sorpresas para ustedes, así que no nos cambien, ya regresamos aquí en 10.